Cada pueblo y lugar posee sus propias creencias y supersticiones. Su vida gira en torno a ellas, razón por la que no existe un pueblo sin folclore. México es poseedor de una cultura propia, moldeada por más de 2 siglos de historia, llenos de conquista, guerras e invasiones. Su cultura es el producto del mestizaje surgido a lo largo de este tiempo y podemos definir su folclore como el amor a las tradiciones, a lo nuestro. Y claro, la danza folclórica no es la excepción. Pero, ¿a qué nos referimos realmente con este término? La danza folclórica se refiere a los bailes tradicionales de una región. Entre sus principales características están el que debe ser transmitida de generación en generación. Su autoría debe ser anónima. Aclaración, en la actualidad ya existen varios bailes con autor que han sido adoptados por el colectivo como folclore. Podríamos dividir la danza folclórica en danzas y bailes. Ambas son mestizas, pero lo que las diferencia es principalmente su fin. Las danzas tienen como fin lo ritual o religioso. Podemos encontrar danzas dedicadas a santos, ritos de transición, para las cosechas, curar de alguna enfermedad o mal, entre otros. Algunos ejemplos de danzas son la danza del venado, para chicos, matlachines, sonajeros, negritos y la danza de voladores. Las danzas aztecas también son ejemplo de ello por su carácter ritual, pero cabe aclarar que a pesar de que muchos las consideran representaciones reales de las danzas de los antiguos pobladores, en realidad están basadas en descripciones, así que no sabemos si realmente así se realizaban. Los bailes son más que nada festivos y para disfrute del ejecutante. México tiene una gran variedad de bailes con influencia de muchos lugares, entre los que destacan los sones. Son melodías populares de armonía rítmica y temas de tipo costumbrista, con frases y estribillos de doble sentido. Originalmente los sones eran bailes españoles de los siglos XV y XVI, que los hispanos trajeron a México, y que eran interpretados por criollos y mestizos de la Nueva Galicia y Nueva España. Jarabe es una mezcla musical formada por varios sones y aires. Sus antecedentes es el jarabe gitano proveniente de Andalucía. Huapango surgió de los sones populares novohispanos, producto del mestizaje a partir del siglo XVIII. Profano y picaresco, adquiere características propias según la región que lo produce. Su antecedente son los fandangos, boleros y seguidillas españolas, y se baila sobre un entarimado de madera. Se realiza en la zona huasteca del país, que comprende los estados de Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz y Puebla. Polka es originaria de la República Checa. Llegó a México en 1800. Los mexicanos la adoptaron y crearon la redoba, que se baila principalmente en el norte del país, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas. Chilena. Fue traída a las costas mexicanas por los chilenos que desembarcaron en Acapulco. Los pobladores de las regiones costeras de Oaxaca y Guerrero la adoptaron y adaptaron, introduciendo el zapateado en su ejecución. Recuerda que la cultura mexicana es producto del mestizaje, pero a pesar de tener influencia de varios lugares, le ponemos el toque mexicano a todo. Si te gustó el video, suscríbete y compártelo. Yo soy Areli y eso es todo.